En tiempos tan particulares como estos, debemos aprender a discernir a la luz de la palabra el contexto de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y para eso tenemos que preguntarnos si la iglesia del Señor en este tiempo entiende el nivel de responsabilidad y de autoridad que tiene. También deberíamos preguntarnos si de verdad aún puede la iglesia separar lo precioso de lo vil. Con esas líneas tan desvanecidas que hoy la sociedad nos presenta, ¿tiene la capacidad la iglesia de resolver qué es correcto y qué es incorrecto? Hoy intentaremos responder estas preguntas, así que quédate. Existe un pasaje extraordinario en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Este capítulo nos habla de la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos estando en Cesarea de Filipo. Él les pregunta: ¿qué han escuchado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la gente que soy yo? Dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos, que es Pedro, dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa respuesta, dice el Señor, que fue revelada por el Padre. En el versículo 18, el Señor le dice a Pedro: yo también te digo, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia. Y luego le dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Continúa el 19 y le dice: y a ti que afirmaste esa roca, esa petra, a ti que lo afirmaste, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares o desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje es extraordinario, porque es una autoridad delegada, no solo que se le da a Pedro, sino que a los que como Pedro creemos en que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y que esa afirmación es el fundamento, es la piedra angular que sostiene toda la iglesia. Pero al mismo tiempo de darles autoridad, le aclara que hay alguien que se va a levantar contra esa autoridad, contra esa palabra que él profirió, contra ese fundamento, y habla de unas puertas. Particularmente la palabra puertas allí es una palabra griega, que es la palabra pule. Esa palabra pule comienza, además de puertas, significa palabra. Lo que está queriendo decir el versículo es que contra esa afirmación que él acaba de mencionar, hay palabras del Hades que se van a levantar contra esa iglesia. Como una guerra de palabras, una guerra de asignaciones, una guerra de decretos. Así que mientras Pedro está afirmando que Cristo es el Hijo del Dios viviente y esa es la roca que va a fundar su iglesia, también hay otras palabras que el Hades está emitiendo para que se pueda derrumbar o hacerle resistencia a esa verdad absoluta que está acabando de revelarse en ese momento. Hace unos días, el Vaticano acaba de abrir las famosas puertas santas. 4 puertas que se abren solo cada 25 años y que representan una cantidad de indultos, o podríamos decir indulgencias, como se hacía en el siglo XIV, siglo XV, donde se cobraba por la indulgencia para que los pecados de la persona fueran perdonados durante un año. Eso ocurría en esos siglos, pero ahora estas puertas también representan indulgencias. Los famosos años del jubileo, que es lo que se celebra durante este 2025 hasta el 2026, estas 4 puertas van a estar abiertas para que las personas peregrinen al Vaticano y crucen estas puertas. Cada puerta tiene un significado asignado, escuche muy bien, asignado por la autoridad eclesial, que es el Papa. Y estas puertas tipifican algo que se le va a dar a aquellas personas que crucen, por el solo hecho de cruzar estos umbrales, estos vórtices. Todo comienza con el Papa tocando la puerta 3 veces, abriéndola desde adentro y declarando unas palabras y haciendo una ceremonia o un ritual. Lo más particular de esto es que la primera puerta que se abre es la famosa puerta de San Pedro. Una puerta que tiene como significado y asignación de que limpia los pecados para salvación. Lo que está diciendo aquí, además de eso, es que no solamente es un símbolo, sino que todo aquel que cruce ese vórtice, que cruce esa puerta, tendrá acceso a limpieza de pecados. Una indulgencia. Que todo aquel que peregrine por allí, además de recibir limpieza de pecados y salvación, también, dice esta puerta, es un peregrinaje hacia una mayor energía espiritual, hacia una potencialización de su espiritualidad. Yo no sé usted, pero mi Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre que pueda limpiar nuestros pecados, sino el nombre poderoso de Jesucristo. No es el cruzar una puerta, no es el cruzar un vórtice, sino el nombre de Jesucristo. Una segunda puerta aparece y es la puerta de San Juan de Letrán. Una puerta de uno de los lugares más antiguos que tiene el Vaticano y representa el renacimiento espiritual.
está cargado de una cantidad de símbolos y de hecho contiene algunos elementos labrados de culturas precristianas, mucho antes del cristianismo. Se cruza para obtener la indulgencia y el renacimiento espiritual de las personas. Mi Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 5 que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No dice que cruzar una puerta me va a dar renacimiento espiritual, la famosa conversación de Jesús y Nicodemo. Pero más adelante en el versículo 16 dice el versículo más famoso del cristianismo, que es porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si unes estas cosas entiendes que no es cruzar un vórtice lo que hace que tengas un renacimiento espiritual, sino que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo y el recibimiento y el reconocimiento, el bautismo que viene con la decisión que hace que yo tenga ese proceso de renacer como una nueva criatura. Se pone mejor. Una tercera puerta se abre también en esos mismos días y es la puerta de Santa María la Mayor. Esta puerta representa el bautismo de la Virgen porque representa aguas. Pero es muy importante entender que la Virgen en el catolicismo es representada como la Madre Divina, la Diosa Madre, la mediadora entre Dios y los hombres, la corredentora junto con Cristo. Y esto hace que sea totalmente antibíblico. La palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese se llama Jesucristo. No existe otro mediador y tampoco ningún otro corredentor. O redentor significa que está a la par del redentor. Igual. La Virgen no murió por los pecados de la humanidad. Ella es una mujer que fue escogida. Una mujer maravillosa que dio ejemplo, pero no puede estar a la altura del Hijo de Dios porque Él fue el que murió por los pecados de la humanidad y no ella. Él vivió y padeció el sacrificio de morir en la cruz para resucitar al tercer día. Así que no hay una corredención en María porque ella no fue el Cordero Pascual profetizado, ni es el Hijo de Dios que fue quien dio los pecados por nosotros, pagó los pecados por nosotros, ni fue quien nos reconcilió con Dios, sino que fue únicamente Jesucristo. Una cuarta puerta para ir cerrando esta explicación es la famosa puerta de San Pablo extramuros, una puerta que representa al apóstol Pablo, pero también llamada la puerta de la transformación. Es una puerta que tiene como símbolo el fuego, la destrucción de nuestro pasado, de nuestro viejo yo, el nacimiento de un nuevo yo. Abre ciclos nuevos de vida espiritual y vitales. Esto no es otra cosa que nueva era. Esto no es otra cosa que nueva era. Así que la Biblia dice en Romanos 12:2 que nos transformemos, que esa transformación de la que habla que va a ocurrir a través de cruzar esta puerta o peregrinar por ella, será a través de la renovación de nuestro entendimiento, una renovación que vendrá por entregar nuestra vida a Jesús, ser dominados, llenos del Espíritu Santo, quien es que puede traer transformación a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. No es cruzar un vórtice lo que traerá transformación a tu vida, querido hermano que me escuchas, sino será el ser renovado en tus pensamientos a través de la obra poderosa de Cristo y del Espíritu Santo que obra a través de su palabra. Existe una guerra de palabras por doquier. Hablemos del pasaje anterior. Una guerra donde el Señor afirmó que lo que dijo Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por otra parte anunció que las palabras del Hades serían la contrarrestación a esas palabras de Pedro. Desde Génesis, el Señor en su creación ha tenido una guerra de palabras con todo lo que está creado también. Y es que desde el Génesis el Señor, mientras dio o daba vida a todo lo que existía, a todo lo creado, Caín, que era creación de Dios, destruía la vida a través de matar a Abel. Mientras el Señor le daba la ley a Moisés en el monte Sinaí, un diseño para que fuera bendecido su pueblo, al mismo tiempo el Hades, el infierno, usaba los mismos pueblos, naciones, para darles antidiseños y que Israel deseara esos antidiseños para maldecirlos. De la misma manera, los apóstoles repartían vida a las naciones, llevando la palabra del evangelio y diciendo que amaran al Señor por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos. Mientras eso ocurría, el Hades usaba al mismo prójimo para perseguirlos y asesinarlos. Todo el tiempo ha existido una guerra donde esas palabras, las palabras de vida que trae el evangelio y las palabras del Hades que quiere destruir y detener este evangelio van a estarse moviendo constantemente. Quiero terminar con esto. Es que la iglesia tiene la responsabilidad
la iglesia debe retomar la responsabilidad y autoridad que tiene. Esa autoridad ya no la dio el Señor en la cruz. Y a través de esta asignación, de esta declaración de Pedro, nos confirma de que tenemos las llaves del reino de los cielos para prohibir o para permitir, para atar o para desatar. Y al mismo tiempo, también entender de que la iglesia puede separar hoy lo precioso de lo vil. Si vamos a la Escritura, ella nos va a enseñar lo correcto de lo incorrecto. De hecho, es una asignación que la iglesia tiene. En Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice: para que la multiforme gracia o sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tenemos como iglesia la asignación de darle a conocer a esas puertas del Hades, a esos principados y potestades, el misterio de la multiforme sabiduría de Dios, que no es otra cosa que la obra redentora de Cristo, que no solamente era para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil, para todos nosotros, para todo hombre, pueblo y nación. Y al mismo tiempo tenemos que comprender que la manera en que esto se va a dar a conocer, o que lo vamos a hacer, es porque en Juan 14, 26, el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él nos ha dicho. Así que sí, la iglesia hoy tiene la capacidad de separar lo precioso de lo vil, lo correcto de lo incorrecto. Sin embargo, la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo a través de la palabra, de la interpretación correcta de la Escritura, para que pueda notar esa línea desdibujada que hoy, a través del contexto que vivimos y de tanta permisividad, parece ser que ya no la notamos. Sí, tenemos que aprender a discernir lo que es correcto y lo incorrecto, lo precioso de lo vil, y volver a establecer lo que la Escritura nos dice. Así que te invito, mi querido hermano, a reflexionar sobre este tema y a que puedas meditar en todo lo que hoy Dios nos ha hablado. Un abrazo, bendiciones.